Canal del Congreso. El canal. Gracias que nos acompañan como todas las semanas en la mesa de diálogo. Estamos a unos días del cambio de poderes, de la entrega de la banda presidencial de Felipe Calderón vía Jesús Murillo Caram a Enrique Peña Nieto. Han pasado muchas cosas estos días, algunas de ellas estamos ciertos son necesarias, susceptibles de ser revisadas, analizadas, vistas a través de los diferentes partidos políticos como actores centrales de esta vida política del país. Y bueno, hablamos del cambio de poderes, pero hablamos también de lo que pasó el sábado, hablamos de algunas decisiones que ha tomado el IFE, hablamos del propio gabinete que ha sido nombrado hoy, que va siendo en el gabinete ampliado, está siendo dado a conocer estos días. Entonces, creo que es una buena agenda. Al fin y al cabo, hemos intitulado el programa Cambio de Poderes. Le queremos agradecer al diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional. Él está en la Comisión de Gobernación y es diputado por el Estado de Veracruz. Gracias, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Javier, por esta oportunidad. Es un gusto, gracias. La diputada Esther Quintana Salinas, ella es secretaria de la Comisión de Gobernación por el muy inquieto estado de Coahuila, por el Partido de Acción Nacional. Muchas gracias, diputada. Al contrario, de verdad muy agradecida por este espacio. Gracias y bienvenida. Gracias. Y ahora, en su papel de diputado, ¿eh? Senador. De senador, claro, de lo uno a lo otro, ¿cierto? El senador Manuel Bartlett Díaz, por el Partido del Trabajo, y él está en la Junta de Coordinación Política. Manuel, es un gusto. Muchas gracias. La oportunidad de volver a estar contigo. Gusto estar otra vez contigo aquí. Gracias, gracias, Manuel. Bueno, ¿qué les parece si echamos a andar en una primera ronda? ¿Qué es lo que piensan de lo que ha pasado estos días, ¿no? Que cada quien en breve nos diga un análisis, cómo han visto las cosas, y si les parece, en un segundo momento vamos ya viendo, vamos bajando a ciertos temas que nos parece hoy que son importantes. Adelante, Alejandro. Bueno, creo que el 1 de diciembre se dio un mensaje que estaba esperando no nada más México, sino los ojos del mundo, de qué iba a acontecer y cómo iba a iniciar un nuevo gobierno. Sí. De los próximos 6 años. Y creo que se da en un marco en donde no entra un presidente, entran 2 presidentes. Se lleva a cabo la toma de protesta y hay un comportamiento en donde hay reclamos, hay denuncias, pero se permite que se haga el protocolo marcado y acordado. Creo que eso es lo más relevante que se puede decir, en donde la imagen al mundo es de que vendrá un mejor tiempo y habrá más compromisos de los diputados, los senadores, para poder trabajar y llevarle a la gente la respuesta que está exigiendo. Siento que en un primer paso es la imagen que en este momento se da y que hay muchas cosas por hacer en el Congreso. Creo que ese sería el primer mensaje. Tu primera perspectiva. Gracias. ¿Cómo lo ves, diputado? Yo veo un cierre de un ciclo, el inicio de otro, obviamente cada uno de estos ciclos con sus particularidades. Si nos vamos exactamente al día 1 de diciembre en el seno del Congreso, pues tuvimos toda una experiencia muy interesante. Me parece que se privilegió la civilidad y eso es fundamental, porque es una imagen también que le estamos dando a los mexicanos. Hace un momento en corto platicaba yo con el diputado, compañero de esta 62 legislatura, al respecto de esto, y nos parece bien interesante cómo se han ido generando cambios. Yo celebro esto porque nos da la posibilidad a quienes en este momento tenemos a cargo una responsabilidad tan grande como es la del Poder Legislativo, de que los mexicanos empiecen a cambiar opinión respecto a nosotros, porque no es muy feliz la opinión que les merecemos, claro, ¿verdad? Sí. Yo les decía que vividor es el término más educado, más suave. Entonces yo creo que es momento de dar ese gran paso y de dejar muy claro también que este inicio de gobierno a cargo del señor Peña Nieto, con una legislatura pues nueva también, porque acabamos de iniciar en el mes de septiembre, va a ser muy importante de definiciones. En lo particular,
siempre he pensado que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo debe de ser de coordinación, no de subordinación. Entonces tenemos una espléndida oportunidad, nos portamos con mucha civilidad, quienes en este momento formamos pues el Congreso de la Unión, como lo señalaba Alejandro, salieron 2 presidentes, afuera se dieron los acontecimientos, digo que en breve estaremos platicando en torno a ellos. Y debo de decirte que yo le veo 2 aspectos, uno positivo y otro negativo. Positivo porque la gente se está expresando, la gente está diciendo, eran fenómenos que antes no se vivían, ahora ya se están viviendo. Lo único que lamento al respecto es que esta manifestación, por muchos de los que en ella estuvieron, no se ha quedado dentro del marco jurídico. ¿Tenemos derecho a manifestarnos? Claro que tenemos derecho a manifestarnos. Tengo todo el derecho del mundo a manifestarte que no estoy de acuerdo contigo. Claro que tengo derecho a decirte que no estoy de acuerdo contigo. A lo que no tengo derecho es a recurrir a la violencia para hacértelo saber. Eso es lo que lamento. Senador Manuel Bartlett, ¿tú cómo la ves, Manuel? ¿Qué es lo que alcanzas a apreciar de estas? Bueno, habrás visto que la apreciación que hacen aquí los compañeros de esta mesa es de subrayar el orden en el que se dio el evento, etcétera. Al interior de San Lázaro. Porque no se había dado en periodos anteriores, ¿no? Y porque había circunstancias que podían señalar que no habría esa posibilidad de que se llevara a cabo, ¿no? Sí se llevó a cabo el recinto tenso, ¿no? Como corresponde a las circunstancias que se viven. No fue una elección aceptada por todos, ¿no? Fue una elección cuestionada, de manera que pues sí el resultado es civilizado, salió, etcétera, porque la idea es que no iba a ser así, ¿no? Y yo creo que estuvo bien, que no hubo, más allá de algunas manifestaciones y gritos, etcétera, pero sin que pasara a mayores. De manera que se da ya un cambio de una elección absolutamente complicada y controvertida, pero ahí está, ya se logró ese resultado, ¿verdad? Sin mensaje, muy rapidito, 11 minutos dice la prensa que se tardó en que entró y salió, pero se dio. Habría que pensar en que en algún momento debe de haber esa posibilidad de que el Congreso reciba a los presidentes, porque es la obligación que inclusive han ya cambiado, porque había que estar ahí en el Congreso cuando no era constitucionalmente obligado. Lo que ha obligado la Constitución es presentar un informe por escrito. Pero toda esta idea de que el presidente se presente y lance un mensaje, pues ese hace tiempo que no se ha podido dar. Ojalá algún día se regrese, porque sí es necesario que el Congreso escuche al Ejecutivo. A ver, déjame preguntarte, Manuel, ¿te imaginaste que todo lo que sucedió al interior de San Lázaro era susceptible de ser muy diferente? ¿Te imaginaste una situación extrema en algún momento como se vivió hace 6 años o no? No, porque los planteamientos anteriores y el entorno fue aclarado, ¿no? Se había llegado a la conclusión de que López Obrador y el grupo que impugnaba y sigue impugnando la elección señaló que no haría ninguna manifestación cercana y que haría su movimiento en el monumento a la independencia. De manera que el ambiente era tenso, digo yo, preocupación, ¿verdad? Pero no había señales de que habría realmente algo fuerte, alguna toma de tribuna, ¿no? De manera que pues el asunto es que la sorpresa o lo positivo es que no pasó nada. Bueno, sigamos en la misma línea. De ahí el presidente entrante
se va a Palacio Nacional y da un discurso. ¿Les parece que hablemos algunas ideas sobre este discurso de 40 minutos más o menos? Alejandro. Así es, bueno, en donde da un mensaje de 13 puntos, donde plasma en términos generales todo lo que es el concepto, que tendrá después que conjugarse con los acuerdos políticos que tendrán que emanar con el Partido Acción Nacional, con el PRD y el PRI, para poderle dar figura constitucional y que puedan bajar, que sean una realidad. De lo contrario quedaría como discurso. Por eso se le da mucha importancia al Pacto por México, en donde se va a vincular esos 13 puntos tan importantes que son emanados de los reclamos sociales que vio en campaña y que obviamente quedan como testimonio de lo que será en lo futuro un plan de gobierno que va a ser muy apegado a los reclamos de la sociedad. Creo que se da este segundo paso cuando hay oportunidad de decirlo ante el Congreso, lo va a decir a la sociedad y ahí queda como el compromiso inicial de lo que será después a través de esta firma de acuerdo con los partidos políticos, que se pueda bajar y pueda llevarle respuesta a la sociedad. Enriquecerlo también con los reclamos que los partidos van a llevar a cabo en este acuerdo y que obviamente tengan la sustancia de la respuesta a la sociedad. Creo que ese es el punto importante de partida, ¿no? A ver, el tema seguridad, ¿qué piensas, Alejandro? Mira, el tema seguridad es un asunto que tendrán que atender en 5 o 6 puntos, no nada más es pura seguridad. No se puede estar combatiendo en un tema de seguridad, es pura seguridad. Y se tiene que ver unas 5 escenarios para empezar a atender el desarrollo regional, que es muy importante, atender lo que es la pobreza en México, con programas que permitan desarrollar al ser humano. Estamos viendo que la vinculación ahorita de la política del presidente es favorecer la seguridad humana, que es el vincularse a darles posibilidades de desarrollo, de tener una mejor calidad de vida, tener educación. Vienen las reformas, las 5 reformas que va a meter. Viene también para atender un concepto que ahorita está reclamando la sociedad, que el tema de seguridad lo tiene que bajar a través de acuerdos con gobernadores y municipios, y me remontaría a una época que lo hizo muy bien el secretario de Gobernación, que había una gran vinculación con los gobernadores y los municipios, y el Estado, la Federación, vinculaba ese trabajo para que escalonadamente pues atendieran no nada más el tema del narcotráfico, sino todo lo que es la delincuencia, que viene siendo el secuestro, chantaje, robo, asalto, lesiones. Es un panorama general que se tiene que vincular. No nada más es un tema de crimen organizado. Son muchos temas que se deben de atender, pero deben de atenderse con políticas públicas que sean 5 o 6 vertientes para poder aminorar el tema de la inseguridad. Ahora, aunque en otros tiempos aquellos, pues todos los gobernadores casi eran del PRI, ¿no? Claro. Pero había una gran interlocución. Ahorita lo que se está favoreciendo a través de esta reforma que se dio administrativa, de fortalecer al secretario de Gobernación, es para tener el diálogo con los gobernadores, con los municipios, con los partidos políticos, con los otros poderes, dar preferencia a una instancia que pueda darle respuesta al tema de derechos humanos, que había acuerdos pero no había seguimiento. Tenemos también dentro de Gobernación un tema que es importante, que es la inmigración, que también debe de tener respuesta. Entonces, es todo digamos, una lista que se debe de ir como check-up revisando para poder atender todo esto que es tan necesario y es un reclamo social. Muy bien, a ver, diputada Esther Quintana, ¿cómo lo ves, Esther? ¿Qué es, digamos, en esta misma mirada del discurso de lo que llamó el presidente decisiones, ¿no? Lo que llamó Peña Nieto decisiones? Vuelvo al punto. Me parece un punto de partida importante. Yo te hablaba hace un momento en mi primera intervención de que yo espero, y lo vinculo obviamente al legislativo, puesto que soy parte de él, es muy importante definir. Digo, está definida en la Constitución, pero en la realidad no es así. Es muy importante definir esa vinculación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque se deben de coordinar. Entonces yo voy con esa visión
Yo es mi primera vez que soy diputada federal y he sido diputada local, es otra dinámica distinta hay mucho trabajo que hacer en las entidades federativas. Y supongo que han de estar más fuertes, sobre todo en Coahuila. Sí. El peso de los gobernadores. No, es tremendo, es una aplanadora, ¿no? Sí. Digo, no toquemos el tema porque aquí no terminábamos, pero hablemos de en el que estamos. Yo espero de verdad que la relación entre el gobierno que inició este 1 de diciembre y esta legislatura sea de coordinación, sea de mucho diálogo. Porque es muy fácil decir que hay democracia en México, ¿sí? Nomás que la democracia se debe de traducir en hechos. Entonces yo espero que el presidente Peña Nieto tenga altura de miras y sea muy inteligente para entender que México no es el mismo de hace 12 años, México ha cambiado. Y entonces tenemos que tener una relación de mucho respeto, de mucho escuchar, y sobre todo con mucha voluntad y con mucho espíritu para ponernos de acuerdo. Porque al final del día, quienes son destinatarios, digo de las decisiones que se tomen, porque se habló de tomar decisiones, pues los destinatarios es el pueblo de México. Sí, y el pueblo de México tiene muchos reclamos, muchos de ellos son muy válidos y hay que atenderlos. O sea, tenemos que terminar con esa imagen que tiene el mexicano de político acartonado, de político sentado atrás de un escritorio, de político que ve el mundo desde su perspectiva, porque hay una realidad afuera que hay que atender. Y eso está más que claro. Tenemos mucho camino que recorrer y por eso yo espero de verdad que este pacto que se acaba de firmar sea el principio de una tarea diferente, de un estilo de hacer política distinto, porque México lo necesita, donde nos vean a quienes tenemos esta oportunidad de realmente estar comprometidos, porque el país salga adelante. México debe de ser más grande que todo eso. Diputada, ¿alcanzas a apreciar en el pacto por México el día anterior las 13 decisiones, los 5 ejes, etcétera, que ahí están los grandes asuntos nacionales? ¿Ves a Peña Nieto con capacidad de enfrentar eso? Porque también se necesita dinero para esas cosas, se necesita coordinación de país. Tocaste un punto toral. Yo estoy preocupada por algo. Se ha dicho que no se va a aumentar impuestos. Sí. Qué bueno que no se vaya a aumentar impuestos. Pero también me pregunto, todo eso que se pretende hacer y que se quiere hacer, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Yo esperaría también, para darle un punto de vista positivo, que se hable de eficientar el gasto público, porque por ahí puede estar la respuesta, en eficientar el gasto público, ¿sí? En hacer los recortes donde se deben de hacer, ¿sí? Entonces yo espero, de verdad, que el equipo que le ha nombrado, digo, porque además es su privilegio nombrar a quien a bien tenga, ¿no? Claro, para que integre su gabinete, así es, y la respetamos. Nosotros lo dijimos muy claro en el posicionamiento. Lo que esperamos nosotros es que de veras el señor Peña Nieto esté rodeado de gente pensante y sobre todo de gente que tenga compromiso y que tenga vergüenza. ¿Y alcanza a ver que sea eso así o no? ¿Quieres que sea honesta? Pero si no, ¿qué chiste? Ay, no quiero mencionar nombres, pero hay algunas personas que están ahí que no me llenan. ¿Sí? O sea que... No seas malo. No, pero pues así es la vida hoy en día ya, ¿no? Déjame decirte por qué no te contesto. En una futura te voy a contestar. Si me invitas dentro de 6 meses o dentro de un año, entonces ya te digo. Ahora les quiero dar el beneficio de la duda. Sí. Puede que yo tenga una idea equivocada. No creo en los milagros, sí, pero espero que se dé. Bueno. Manuel, a ver, ¿ibas a decir algo, Alejandro? A ver, un poquito de réplica. Sí. Adelante. A ver, un pueblo sin fe es un pueblo que pierde la esperanza. Cada 6 años siempre se renueva la fe y se renueva esa esperanza de tener un mejor país. Y en los hechos, al iniciar el mismo día, el 1 de diciembre, plasma 13 puntos con 5 ejes rectores, en donde esta inquietud que acaba de mencionar, que es el gasto público, lo maneja en uno de los puntos muy claramente, eficientar el gasto, ¿verdad? Y presentar también un presupuesto adecuado para poder tener la transparencia que está reclamando la sociedad. Y un punto importante es el tema de corrupción. Está muy cuidado, está muy manejado, y cuando alguien pone las cartas sobre la mesa, ya sabemos que vamos a jugar fútbol, que debemos de ir de uniforme de fútbol y nadie va a ir de tenis o va vestido de otra cosa. Ya nos plasmó qué es lo que va a hacer, y creo que en este momento que él nos está fincando y diciendo cuál va a ser el tenor de lo que va a desarrollar en el gobierno, pues llama a los otros partidos para que sean garantes, pero también aceptando
la responsabilidad de plasmar en la Constitución esas reformas tan importantes. Y la semana que entra tendremos la reforma educativa, que será la primera. Claro, porque Esto rápidamente, firmamos el pacto también. Sí. Y lo hemos dicho con mucha claridad, ¿sí? Claro que estamos con el pacto y esperemos que se lleve a cabo, porque eso va a ser en beneficio de México. Sí. Y tú has dicho otro tiempo. Este es un ciclo que se abre. No estoy pesimista, ¿eh? sí, soy escéptica. pero estamos de acuerdo en una cosa, diputados, ahora Manuel, para escuchar tu opinión, senador, que ni pactos ni decisiones, si no pasan por el Congreso, no existen. Así de simple. Y Así es de a jugarle simple. al mayoriteo, Sí, señor. no, ya se ve, digo, contracorriente por fortuna. Así es. A ver, Manuel, senador, igual, en el mismo tono. De lo Bueno, general, la esperanza y la fe, que aquí dice Alejandro, bueno, ¿qué se puede decir? Llega Peña Nieto y hace una serie de eventos mediáticos todos, como era de esperarse, el cambio de banderas la noche anterior y los desfiles militares y los 11 minutos en la tribuna para que hubiera la foto, un despliegue de publicidad absoluto, ¿no? Todo en todas las primeras planas, en todas las pantallas, el pacto que se frustró y luego se recompuso, ¿no? Porque el pacto se descompuso porque el PRD lo tenía en secreto, se supo de repente que había y el Comité Nacional y los grupos lo rechazaron y le quitaron la autoridad para firmar ese pacto. Por eso, no, muchos grupos, un grupo es el que firmó. El pacto no se hizo porque hubo una revuelta interna, pero lo recompusieron para el día siguiente y bájatelas, ahí va el pacto. Y firma uno de los 3 grandes partidos en calidad personal, ahí lo firmo. No es un pacto realmente que incorpore a esa izquierda que se presume mucho, pero eso sí, el que lo firmó exclusivamente en posición personal, eso no sale en los medios, ni en las pantallas, ni en la imagen, no, son los 3 partidos, las 3 fuerzas que están en un pacto. El pacto, con todo respeto, pues es una serie de generalidades. Usted, diputada, decía hace un momento, bueno, ¿y con qué? ¿No? Porque tiene muchos elementos del programa alternativo del Obrador, muchos, que implican muchos recursos. Y dice que no va a aumentar impuestos y con déficit cero. Entonces es una fantasía que nos da fe a muchos, ¿no? Ahí está la fe de ver aquellas banderas desplegadas. Pero yo les quiero señalar lo que está en la esencia de estas cosas, ¿no? En el fondo, el programa de Peña Nieto es un programa neoliberal clarísimo, ¿no? Y un programa neoliberal no puede hacer eso. Va en contra de los requisitos y del modelo económico que ha venido imponiéndose en México y que tiene al país, recordemos, con todo y esa fe y esa esperanza renovada, Alejandro, la mitad del país está en pobreza, la mitad. Los jóvenes no tienen empleo, millones sin empleo. No ha habido crecimiento en años. Y sin embargo, la gran riqueza que se concentra en determinadas áreas, todo funciona. Ese es el modelo que viene desde Salinas, no ha cambiado. Por eso es un momento que decías tú que pues ahora tenemos al secretario de Hacienda de Calderón, que pasa a ser secretario de Relaciones Exteriores. Y los funcionarios que se acaban de dictaminar en la Cámara de Senadores, los altos puestos de Hacienda, todos son de ahí adentro, todos son de la misma Secretaría de Hacienda. Lo que ya está apuntando, algo que un poco decías para después, ¿cuál va a ser la línea? Va a ser una línea neoliberal,
quien crea en el modelo liberal está bien, pero ese modelo que se ha aplicado estos años nos tiene prostrados. Entonces, sí, la esperanza, pues es si no te pones a analizar esos puntos y no dices, bueno, ¿y de dónde? Si no va a aumentar impuestos, si no va a tener déficit cero, a nivel constitucional, que es una medida conservadora que se ha dicho en el mundo entero y se ha considerado que es un absurdo que no puede haber el mínimo déficit en un país, porque para algunos corta la posibilidad de la inversión y de empujar este crecimiento. Entonces vamos a decir que fue muy bonito, como toda la campaña de Peña. Televisa sabe hacer las cosas muy bien. Es un programa mediático todo. La realidad viene después, pero vamos a decir una cosa, el Congreso. Dice la diputada, muy bien, eres maestra, ¿no? Soy abogada, pero de muchos años cátedra. Porque se nota, sí. Es que la acabo de conocer. Es de la UNAM, de Derecho de la UNAM. Alejandro sí ya lo conozco hace muchos años, pero me impresionó muy bien su manera de hablar y sus posiciones. El Congreso debe de tener su propio dinamismo y su propio valor. Es uno de los poderes. El presidente es un poder, el Congreso es otro. Una de las críticas que se le hacen a estos políticos que somos es que levanta dedos, ¿no? Todos a votar. Ay, sí, señor, sí. Están ahí los montones, muchas veces no saben ni qué están aprobando. ¿Cómo poner arriba las manos? Eso lo critica la opinión. Bueno, eso era antes. Ahora con este mensaje va a cambiar todo. Ahora, mi senador, le quiero decir, y aquí está de testiga mi compañera diputada, son sesiones de trabajo, de discusión, y que nos llevan veces a tener algún diálogo en comisiones fuerte, ¿o no, compañera? Y vamos con convicción. Ahorita el inicio, creo que ha sido un inicio de compromiso, en donde, bueno, a ver si me desmiente mi compañera, en donde hay discusiones en las comisiones. Y vamos a hacer planteamientos, pero vamos con vehemencia, como se nota, de lo que creemos, pero también lo que percibimos en campaña. Anduvimos tocando puertas, buscando la confianza para ganar ese voto. Pero, por ejemplo, PRI. Yo milité toda mi vida en el PRI y estoy absolutamente desilusionado de su viraje a la derecha. ¿Sigue siendo del PRI o no? No, ya no. Ya no. El PRI, y por eso lo tengo escrito, he escrito esto durante los últimos 6 años, el PRI está en la derecha. Y está en la derecha un partido que pues tiene una esencia diferente, ¿no? Manuel, entonces, a ver, déjame plantearte esto, digamos, para retomar el asunto de Pacto por México y el discurso de Peña Nieto al cual hacían referencia. A ver, destaco 2 cosas. A ver, el asunto de la educación, que una lectura muy básica hace ver que hay una idea de romper un orden, entre comillas, establecido. No mencionemos a los temas básicos, como le preguntaron al nuevo secretario de Gobernación, ¿cuáles son los poderes fácticos que van ustedes a combatir? No hable, no señalemos nombres. Manuel, ese es uno, sí. Y el otro es el poderes fácticos. ¿Qué has hecho tú en los últimos, 9 años respecto al tema de los medios de comunicación? Bueno, hemos luchado contra... Plantea algo interesante. La democratización de los medios es un requisito esencial para que haya democracia. Lo toca el discurso. En el 10º punto lo dice. Una elección artificial, ¿no? Los medios pusieron presidente de la República. No, pero hay 19 millones de votos que avalan la presidencia de Enrique Peña Nieto. No lo saca una televisión, lo saca la campaña. Y los medios locales también. Pero eso es una candidatura y una campaña de Televisa. Bueno, pero en este siguiente paso, me cuesta un poquito de trabajo ponerme a discutir el tema contigo, como puedes imaginar. Pero déjame plantearte Es que aquí hemos luchado por la democratización de los medios. ¿Se acuerdan de la ley Televisa? El Senado jugó un papel fundamental. La ley Televisa impuso una ley, se llama Televisa,
porque impuso contra La minuta. 6 años de discusión aquí para abrir los medios con un panista fantástico que es Javier Corral, que conoce más de esto que nadie. Bueno, que por cierto no lo dejaron entrar a la Comisión de Radiodifusión. Allá en el Senado. ¿A quién pusieron ahí? Pusieron aquí, pusieron. Te ibas a equivocar, dijiste mi nombre. Ya no te recuerdo. Ya te dije que traigo. No sé por qué volteé así y dije otra escopeta. Era para todos lados. Entonces, impusieron una ley absolutamente favorable a Televisa. El monopolio se hacía eterno. Y votaron por ella Calderón y Madrazo que le impusieron. Vinieron aquí a presionar a sus bancadas para que se sacara adelante. Y el PRD, ¿eh? Sí. También. El En la Cámara de PRD Diputados. participó entonces, sí. Sí. También. Luego ya ha Diputados. tenido también sus mutaciones. Entonces, Es una la echamos mutación. abajo en el Congreso. Es una mutación. La echamos abajo, en la Suprema Corte. Hicimos una controversia, una acción de constitucional y se vino para abajo. Ahí se prometió. ¿Qué dijo en el pacto? Que va a licitar 2 cadenas, ¿no? 2 cadenas más. Dos canales. Dos Dos canales de canales. televisión. Dos canales de televisión. ¿Cuántas veces lo propuso Calderón? 6 años. Y no pasó nada. Pero ahora sí tenemos esperanza, ahora sí es la mera buena. Claro. Punto. Ese es el punto. Ahora es la mera buena. Sí, no podemos quedar en un paso Lo pesimista. mismo Porque ahora sí, ¿no? O en un Porque se ahora círculo. ofreció Calderón durante 6 años y nunca se abrió. Mucho de lo que tiene ese pacto, Javier, es mucha de la propuesta de Calderón, es mucha de la propuesta del PAN, de Acción Nacional. Sí, yo por eso celebro que ahora esté ahí, por lo menos en el papel. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Vamos a ver qué tanto se hace. Es que hay decisión para hacerlo. Y yo espero. Hay que- decisión y para hacerlo. sobre todo que haya voluntad. Sí, pero sí. de la buena, ¿no? De la que realmente se está pensando en que eso funcione para beneficio de los que están allá afuera. Y toco 2 temas que me encantó. El de los medios y el de la educación. Claro. Ahí tenemos un área de oportunidad extraordinaria. Yo espero de veras que tengamos los tamaños en el Congreso para hacer cambios también al apartado B del artículo 123. Sí, porque hay intocables ahí. Sí, claro, los sindicatos. Siempre me ha preocupado y me ha indignado la forma en que se educa a los mexicanos. Fíjate, Javier, si tú lees el artículo 3º constitucional, yo me he preguntado, ¿y dónde diantres sucede esto? Porque yo lo leo el tercero y digo, es que en mi país esto no está pasando, esto no se da. ¿Sí? De veras, si somos capaces en educación, por lo menos de traducir algo de lo que dice el 3º constitucional, este país definitivamente que va a cambiar, O sea, es indignante, es vergonzoso que en este país no sean los méritos de una persona que se ha dedicado al magisterio, que ha estudiado, que ha trabajado en eso, que no sea la que esté frente a la clase. Muchos de esos maestros que dan clase en este país no debieran de estar. No rebuznan porque Dios es magnánimo y extraordinario. De verdad, lo digo así Sí. porque conozco el tema. medio. Y hay maestros buenos también, los hay. Sí, cómo no. Pero a muchos los tienen guardando interinatos, Javier. Porque a la señora que controla el CENTE no se le ha dado su gana de que las cosas cambien. A ver, déjame plantearte ahí un Yo estoy de varios- acuerdo con usted. Qué bueno. Déjenme Podríamos plantearles. llegar a un pacto ahorita. Déjenme plantearles, a ver, antes de hablar de lo que pasó fuera, que yo creo que es muy importante verlo en toda su dimensión, ¿no? Pero, a ver, un asunto. El cambio en la estructura del gabinete, la desaparición de la Secretaría de Función Pública, la reestructuración de la Secretaría de Gobernación. A ver, yo ahí sí les voy a decir algo que me sorprendió un poco, porque todos no estaban inconformes, el PRD y los partidos políticos, excepción obviamente del PRI, previo al 1 de diciembre. Y de repente yo no sé qué pasó. O sea, estas cosas de la política. Pasó el 1 de diciembre y ahora sí estamos de acuerdo. Y el propio PRI aceptó cuestiones que le estaban planteando previo al 1 de diciembre, como la designación de los subsecretarios con el aval del Congreso. Porque, ¿qué fue lo que pasó con el PRI ahí? Es decir, ¿qué discusiones hubo? Y pregunto qué importancia tiene, y yo creo que Manuel, que fue secretario de Gobernación, lo que se vive en los estados a ese respecto, hay mucho tela de donde cortar, pienso. A ver, se hace una modificación en el Senado, Sí. en donde se ha avalado por el Senado los cargos En lo policiales. cual no estaba de acuerdo originalmente el PRI. No, a ver,
Y entonces se agrega. Bueno, eso en una controversia constitucional se va a perder. El maestro es abogado, con gran experiencia, y lo que hay que hacer ahorita es buscar acuerdos, sí, pero también los que no creemos que es conveniente, irnos a una controversia. Tenemos que ver qué es lo que procede, porque en ese momento estamos haciendo nosotros algo aberrante, ¿no? Lo que no está plasmado en la Constitución no se puede modificar. Tiene que tener otro camino. Tiene que ser. Sí. Ahora, como el 123, si se quiere hacer una modificación en el tema laboral para la cosa de sindicatos, aquí sea la Constitución. Pero no se podía ahorita en el tema laboral, porque también lo marca que no puede haber reforma constitucional, ¿verdad?, en una iniciativa preferente. Bueno, si de veras se quiere, se tiene que ir directamente hacia el tema del artículo que se quiera reformar en un primer espacio. En consecuencia, hay que buscar acuerdos, hay que buscar coincidencias, pero también, como hace rato decía, en lo personal yo no creo conveniente y creo que deberíamos ir a una controversia, porque ahí ya estaríamos infringiendo algo constitucional. Pero el tema era, tú que tienes experiencia de gobierno, estuviste cerca de un gobernador, ¿tú crees que es sano que la Secretaría de Gobernación asuma esa Secretaría de Seguridad Pública? A ver, don Manuel, a usted le tocó. En su momento... ¿Estaba cuando tú estabas? No, ¿Estaba? claro que no. ¿Cómo no? En ese tiempo estaba la Dirección Federal de Seguridad. Esa y la desaparecí. Bueno, pero Sí, estaba. la desaparecí. Pero estaba a consecuencia de un hecho lamentable que aconteció, se desapareció. De ¿no? muchos. Y una De historia varios. lamentable. Sí, pero Sí, estuvo... ¿Cuántos años estuvo? ¿Cuándo se desapareció? Desde 46, no, yo la desaparecí a mitad del sexenio. Sí, como en el 3 años. 85, 86, ¿No? que se llamó luego Dirección... Creamos, es que ese es un tema importante. Mira, la Secretaría de Gobernación no tiene por qué tener fuerza pública. La Dirección Federal de Seguridad fue una creación en época de Alemán Padre. Así es. ¿Verdad? Con un objetivo claro. Era la FBI, Sí. después de la Guerra Mundial, ¿verdad? Y se fue transformando en un grupo de choque armado, descontrolado, que se manejaba por su lado, brincaba al secretario. Entonces, esa fuerza, que era una fuerza pequeña pero ruda, ¿no? Bueno, no la necesita Gobernación. A ver, Lo que necesita Gobernación es inteligencia. A ver, Por eso la desaparecimos y creamos el CISEN, ¿verdad? Que no necesita llevar armas, ni credenciales, ni nada. a ver, el concepto que se está plasmando es unificar la información de todas las fuentes gubernamentales, precisamente para crear una inteligencia que pueda ser para operación efectiva y disminuir la problemática que hay en los diferentes estados del país. Ahora bien, Con todo y la Secretaría. sí, por supuesto, al tenerlo la Secretaría podrá tener coordinadamente acciones directas con los gobernadores y municipios. ¿A través de qué? De acuerdos vinculatorios en donde entre la fuerza pública a donde sea requerida por los estados. Te digo que no está así la ley, ¿eh? Lo que están planteando es que pueden entrar a criterio de la propia Secretaría. Léela con cuidado. Oye, Pero va planteada en el diálogo y en el acuerdo con gobernadores. Precisamente lo que estaba aconteciendo es de que si había un llamado de un gobernador para el apoyo de la Fuerza Federal, tiene que haber un compromiso, un convenio. Y de ahí entraba la Fuerza Pública Federal. Ahora lo que se trata es de ordenar que se lleven a cabo esos planteamientos, pero obviamente a petición de parte, en donde los estados lo estén solicitando. Pero entonces, para eso metes a la Secretaría con todo y flotas de aviones y tanques y Porque 30, 40 mil gentes con la corrupción que está metida ahí. ¿Se la metes a Gobernación para qué? A ver, el planteamiento es claro. Estado que tenga problemas tendrá que vincularse con la Secretaría de Gobernación y hacer la planeación de operación directamente en los estados, con la fuerza que se tenga. Pero no va a ser, como en este caso había un secretario que en forma directa hacía los planteamientos, pero tenía que tener el acuerdo del secretario de Gobernación. De lo contrario sería una intervención directa. Y le consta que hubo muchos reclamos de los gobernadores cuando había intervenciones directas.
Tiene que haber un respeto hacia la autonomía de los estados y a través de acuerdos poder hacer intervenciones en apoyo a los estados. A ver, un segundo para que escuchemos tu opinión, porque lo ligo. En el estado de Coahuila, ¿quién era el encargado de la seguridad pública? Humberto Moreira dijo, le vamos a pedir al ejército que nos mande al asunto, y entonces no lo manda, y entonces, la verdad que no sé si así fue en los hechos, pero hay un poco lo que hicieron muchos gobernadores. Una cuestión como la que plantea ahora Alejandro, ¿se puede cambiar con este nuevo esquema o no? Es bastante complicado. Es bastante complicado. De hecho, cuando nosotros estuvimos en comisión discutiendo el tema de que desapareciera la Secretaría de Seguridad Pública, de alguna manera condicionamos nuestro voto. Dijimos que, bueno, si es una decisión tomada ya del nuevo gobierno, de la nueva administración, que en breve estará tomando posesión, porque todavía no la tomaba en ese momento, de que desaparezca seguridad pública, la condicionante que pusimos nosotros es que exactamente las funciones que tenía seguridad pública pasaran textuales a una subsecretaría de gobernación. Sí tenemos temor, sí lo tenemos, claro que sí, pero lo que no queremos es que se diga que fuimos obstáculo, que fuimos mezquinos. No queremos eso. Sí. Y lo dijimos muy claro en el posicionamiento, no entregamos un cheque en blanco, Javier. Vamos a darle seguimiento a esto, porque hay una corresponsabilidad. Por lo menos en nuestro grupo parlamentario. Hay una corresponsabilidad. Tenemos, y además lo dijimos con claridad, hay una corresponsabilidad. O sea, tenemos claro que dar un voto, digo a favor de algo, pues no nomás es por levantar la mano y decir como dicen que levanta dedos, no. O sea, nos hacemos cargo de lo que significa haberles dado nuestro voto para que en esos términos pasaran las facultades, o las funciones, pues, de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación. No es cheque en blanco, y le vamos a estar dando seguimiento. Porque yo, si te digo a título particular, yo estoy muy preocupada. Es que les das además un garrote también a la Secretaría de Gobernación. Es orden, es meterle orden al esquema. Yo espero que funcione con ese orden. Pero te digo, y lo subrayo, permítame, estoy preocupada. Sí, estoy preocupada. Yo a título particular estoy preocupada. Sí, a ver. Pero me hago corresponsable porque yo... Claro, sí, eso está bien. A ver, una cuestión antes, Alejandro, para que escuchemos el punto de vista global de Manuel, que no lo hemos escuchado. A ver, el planteamiento que se dio, y fue muy claro, es reordenar lo que no estaba operando y lo que en los hechos estaba ocasionando una desconfianza a la sociedad. ¿Qué era lo que acontecía? Pasaba un hecho y 3 dependencias tenían versiones diferentes. El caso concreto, lo de Tres Marías, hubo una versión de la Policía Federal, otra versión de la Procuraduría, ¿no? Y una tercera del gobierno y una de la Policía del Estado. Y otra de la Había 3 versiones ahí. Y otra de los Estados Unidos que también metió la mano. Y una cuarta, claro. Bueno, había 4 versiones ahí. Que es una buena decisión tener a los gringos metidos aquí. A ver, ¿qué es lo que sucede? Se tiene que haber un ordenamiento para darle la certeza a la sociedad de que lo que está haciendo el gobierno va en base a derecho y con planteamientos de resultados a la sociedad. No se puede hacer en un momento dado un enfrentamiento entre instituciones, no puede existir eso. Entonces tiene que haber un replanteamiento en este momento para meter orden. Y en ese orden va la vinculación de actuar coordinadamente con los estados y municipios, que es el reclamo de todo el país en este momento, de resultados a la sociedad. Entonces hay un planteamiento de reordenamiento gubernamental para darle transparencia y resultados en orden a la sociedad. No hay que tener miedo, porque esto es, perdón, a ver, en primer... A título personal, los que deben de tener miedo son los delincuentes, que son los que deben de estar en este momento preocupados. La sociedad debe de tener la respuesta a los, en este caso, angustias o temores de los delincuentes. Pero ver, Manuel, para que digas esto y ayuda, para que nos des esta mirada, además de lo que viste. A ver, hoy dijo Transparencia Internacional que México estaba en el lugar 100 el año pasado y hoy está en el 105 en términos de percepción de corrupción. Y si en algún lugar hay corrupción en este país, es ahí, en esas zonas. Claro. Entonces pasa hacia la gobernación. Pasa hacia la gobernación para meter orden. Es una aberración. A ver. Y tiene en lo personal, tiene razón la diputada tener miedo. La Secretaría de Gobernación
no es la fuerza ni la policía. La Secretaría de Gobernación es la política. La Secretaría de Gobernación es el instrumento de gobernar el país, de atender gobernadores, de atender en la política, no la policía. La policía es un elemento más. Y con esto están dándole un peso policíaco a la Secretaría de Gobernación, que es la política, y es una aberración. La Secretaría de Gobernación, si fuera secretario, si recuperamos ese valor en el sistema político mexicano, no tiene por qué estar metido ahí. Pues métele al ejército también y métele a la marina también, para que haya un solo... ¿Por qué no? A ver, vamos a meter orden. Son conceptos diferentes, el ejército y la Armada Y de la México. policía también. Este es un concepto preventivo, que la función cuando se crea con el presidente Zedillo de la Policía Preventiva es para visualizar el respaldo hacia los estados. Y después se emana con el presidente Fox a crear la Secretaría de Seguridad Pública. Y luego se infla a niveles estratosféricos. Sí, bueno. Pero no es función de la Secretaría de Gobernación. Hay que ordenar, mi senador. En ese momento hay que ordenar. La función de ordenar es hacer un diseño correcto, ¿verdad? Y no quitarle a la Secretaría de Gobernación la función de la política del país. Se está privilegiando. A ver, adelante. Es que pesa ese pasado que conocemos, ¿sí me explico? sí. Eso es lo que pesa. Eso es lo que nos da miedo a algunos mexicanos. Yo creo que no nomás a muchos mexicanos, sí. Pero no es el O sea, pasado, es el... Sí, no, me refiero. Ya me tocó, dice Manuel, ya me tocó a mí. A ese pasado histórico, sí me explico, de cuando tuvo las dos. Pero el México... Sí, eso me preocupa a mí también. El México del pasado ya cambió, la sociedad ya se manifiesta. Ya ha cambiado, ha hay una cambiado, evolución pero real. falta mucho Hay una más evolución todavía. Estamos en el proceso. ¿Pero qué tiene que ver eso Estamos en ese con que proceso. metas a la policía dentro de... Porque se va a eficientar. ¿Así? Sí, se va a eficientar. ¿Por qué? Porque el planteamiento de operación va a ser coordinado con los gobiernos. Pues si te no lo va a puedes- ser autónomo, no va a El llegar. secretario de Gobernación tiene facultades para coordinarse con todos los gobernadores y con todas las secretarías. Y no tiene que tener metida la policía dentro. Si tú tienes una secretaría con autoridad y un secretario con autoridad, ese no tiene por qué estar metido ahí como secretario de Gobernación. ¿Pero dónde dejas a la policía, Manuel? Ahí en ese caso, ¿dónde dejas a la policía? está, yo la ponía en estado terminal. Hay que revisarla de arriba abajo. Todo lo que ha pasado no lo podemos Bueno, ocultar. vamos viendo. Claro, pero brutal. Pero mucha. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque dicen, vamos a desaparecerla. No, la ley dice, la integra. Sí, la integra. Sí, bueno, ¿y por qué vas a meter un cuerpo putrefacto adentro de la Secretaría de Gobernación? Límpialo, ponlo ahí a un lado, pones un interventor, lo limpias y no pierdes coordinación. Lo que perdiste fue gobernabilidad. Por eso hay que Perdiste recuperarla. Secretaría de Gobernación. Pon un secretario de Gobernación Se que está sirva. recuperando, se está recuperando. Y va a ser un Bueno, gran secretario. Ahorita lo que se ha recuperado es la esperanza, según tú, nada más, porque eso es lo No, que... no, no, no. A ver. A ver, ahorita es la esperanza. A ver, si vamos a irnos todos pesimistas, si nos vamos a quedar atorados en el pasado y en lo que hubiera o no hubiera, tenemos que encaminar. Claro, Ahora, pero hay si que nos encaminar involucramos, bien, a ver, maestro, no si mal. a ver, si nos involucramos y participamos, podemos exigir, pero no podemos estar ausentes viendo cómo va a caer el país. Estamos en ¿Pero el país. quién está diciendo eso? El país no va a caer, Por claro eso, que no va a caer. Me refiero, Ni ha caído. a ver. A ver, Me viene. refiero a que si participamos y nos involucramos, Pero vamos estamos a hablando de exigir gobernación y la resultados. policía. Lo mismo, vamos a involucrarnos ¿para qué a que metes el a la ejercicio que viene a través del secretario de Gobernación se cumplan las expectativas a las cuales El nos vinculamos incorporar todos. a la Secretaría de la Política un ejército policiaco con toda la corrupción que tiene es una amenaza, es una mala señal. ¿Por qué se aprobó entonces, Manuel? Digamos, la aprobó el PAN, entiendo lo de la Yo ya corresponsabilidad. expliqué en qué términos la aprobamos. Claro, y ¿eh? así va. El PRI, En esos y la términos lo aprueban aprobamos, también el PRD, una parte del PRD. El PRI, la Cámara de Diputados aprobó, ¿no? Y no por poco margen, ¿eh? Y se detuvo En el Senado. el Senado. ¿Cuál fue la razón de que se detuviera esta? Y las otras también, porque hay una serie de críticas a la desaparición de la reforma agraria, ¿verdad? Que yo diría la mitad del territorio nacional todavía es ejidal.
Entonces lo estás desapareciendo como si no Pero el existieran. 74% de los mexicanos están en zonas urbanas. Sí, pero Hay que regularizarlas. bueno, a ti te gustaron todas las reformas. No, O sea, porque las estoy viendo, las tengo que Estoy defender porque estoy yo las platicando aprobé y yo las defendí. Lo que se dijo en el Senado. Sí. Luego, la desaparición de la vieja Contraloría que no sirve para nada. Función pública. La función pública. Se llamó Contraloría al principio y es... Con de la Madrid, ¿no? Sí, se fundó con De la Madrid. Sí. La fundó Rojas, fue el primer secretario. Claro, exacto. No sirve para nada. Bueno, oye, Manuel, Entonces, hay una posición negativa en un sector importante del Senado. A ver, el PAN ver. completito, ¿eh? A ver, Manuel, el hecho de que si hayan aceptado las reformas que planteó el Senado para estas reformas a la estructura de la Secretaría de Gobernación, ¿no te da una perspectiva mayor de posibilidad de algo, siendo que el Senado va a dar el legislativo va a dar el aval de los subsecretarios por lo pronto y va a tener hay una propuesta, si mal no recuerdo, de cada 3 meses o cada 2 meses que Sí, había hecho en la Manuel discusión, Camacho mira, Solís? fue completo el PAN, Sí. el PRD y nosotros somos 5. Y se estaba discutiendo el meter reformas y candados y moñitos aquí y allá, en los que yo no creo. En fin, nos sumamos en contra de ese temor que tiene todo mundo, menos los que tienen Gran Esperanza. En contra... No tiene fe el licenciado. No, ninguna. He perdido la fe. en No, pero hay estas que cosas. recuperarla. Claro, Los que creen. pero para eso tienes que tener razones, ¿no? Claro. Entonces, no Los va a siempre. ver, los va a ver, los va a No se ver. llegó a votar porque pasamos 2 sesiones sin parar esperando desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, 2 sesiones completas, detenidas porque estaban negociando estos controles democráticos, le llaman, que ponerle aquí, que un candadillo acá, que... Yo pienso que no van a servir para nada los candaditos, que el hecho es que la Secretaría de Gobernación se va a ver contaminada y va a perder capacidad de ejercer su función política, que es por encima de la de policías. La ha venido perdiendo, ¿no? La ha venido perdiendo. Y la tiene que recuperar. Claro, la perdió totalmente. Sí, digamos, en los últimos 2 años. Los últimos secretarios de Gobernación eran los voceros de los muertos y los descabezados. Entonces, A ver, precisamente es lo que se va a repetir. Porque el secretario de Gobernación tiene que gobernar el país. Y gobernar es educación, gobernar es ver alimentación, gobernar son los conflictos aquí y allá, en la Sierra Fulana. Ese es gobernar. Así es. Y la policía es una parte, es un instrumento. La última razón, estamos en una crisis, pero no vas a perder capacidad de gobernabilidad y de gobernación metiéndole esa cosa ahí. Pues es una herramienta más, no es todo. O sea, no es seguridad, no es todo para Si tú ves la reforma a la ley, las facultades de gobernación, pues es casi la mitad. Entonces las metieron ahí. Es el desglose de una policía, cuando las facultades esenciales de gobernación son las facultades políticas, las originales. bueno, se acaba el tiempo y yo no quiero, vamos a tener poco tiempo en esta parte final, pero no quiero pasar por alto. Entiendo que este debate está ahí, ¿no? O sea, le entramos, le salimos. Lo vamos a ver mañana en el Senado. Bueno, mañana Y jueves. ya no sé si ya se pusieron de acuerdo. No quiso, fíjate, la preocupación del propio PRI, que estaba defendiendo la iniciativa de Peña, ¿verdad? Y estuvieron discutiendo noches enteras. No se dieron una coma, no se dieron nada, según me platican a mí, en estas controles democráticos. Parece ser que ya se dieron, ¿no? Y que van a llegar a este acuerdo de que le van a poner algunos controles ahí, que vayan, ese o no, alguna otra cosa, que para mí no sirven para nada, ¿eh? Bueno, a ver, entiendo que seguirá el tema, y se tendrá que tomar una decisión mañana. Va a seguir. Y se instrumentará. Y se instrumentará. Así es. Y vamos a ver cómo funciona. Y hay una parte. Y que nos agarre confesados. Bueno, Con fe. a ver, nada más, en breve, porque realmente tenemos Porque poco el tiempo. espíritu de Atenco anda por ahí, ¿eh? Ve la cara que me hace aquí en mi... Hay muchos espíritus. ¿De San, Y hay buenos y hay ¿De San malos. Salvador Atenco o de qué? De San Porque hay varios Salvador Atencos Atenco. ahora, ¿no? Bueno, a ver, para cerrar, una opinión sobre algo que me parece fundamental para no dejar de tocarlo. Entiendo que ha sido muy importante lo que han abordado anteriormente, que es el tema de lo que pasó.
fuera de ahí, fuera de ahí. Lo que pasó afuera de San Lázaro, que yo tuve oportunidad de verlo cuando venía llegando, como a las 6:30, 7 de la mañana, el otro ya no lo vi. Pero yo digo, Alejandro, un poco en broma y muy en serio, que si queremos saber qué pasó afuera de San Lázaro y queremos saber qué pasó en Avenida Juárez y Reforma, la clave está en YouTube, no necesariamente en los medios, que es una cosa muy inquietante, ¿eh? Es muy inquietante. En YouTube está lo que tiene que estar. A ver, ¿qué ven de lo que pasó afuera? Actos de provocación, actos de anarquismo, actos que se manipularon para desquiciar a la sociedad. Se ve gente preparada para ir a un choque directo, con bombas molotov, preparados totalmente para un enfrentamiento, y no es una marcha sobre una protesta de ideología o de una defensa de pensamiento. Se iba a buscar una provocación, un enfrentamiento y tratar de lastimar y lacerar y incitar a la gente que anda en las calles o que estaba viviendo un día cotidiano en la zona centro, sí. Entonces de repente te encuentras con una bola de tipos que van a un choque y de repente empiezan a destruir una diversidad de locales, de la Alameda la acaban de hacer, se la echaron y van golpeando. Lo que no se vio es que cómo golpearon a muchas gentes que estaban ahí. Sin embargo, ahorita se habla de unos jóvenes. ¿Qué es joven? Joven es un menor de edad, pero el menor de edad es delincuente, es asesino, es ladrón, o es un joven que tiene un proyecto de vida. O sea, como que se etiqueta algo, ¿no? Cuando en los hechos lo estamos viendo en fotografía, en videos, pues iban a un enfrentamiento, a provocar una acción ya muy manejada. Interviene la policía del Distrito Federal, hace detenciones y obviamente está también en respaldo la Policía Federal, y hay unos sometimientos y en algunos casos, es cierto, detienen a personas que andaban por ahí, pero pues estaban lamentablemente en lugar equivocado. Pero si vemos en los hechos hay un verdadero espíritu de choque, de provocación. Entonces la pregunta es, ¿y quién los mandó? ¿Esa es la sociedad que existe en México? No, yo no he visto así la sociedad en México. ¿Quién los mandó? Pues hay que ver, porque si incita a la provocación, si incita a romper las reglas y las instituciones, y eso no es de ninguna manera conveniente ni para el país ni para la gente. Tenemos que proyectar y visualizar con responsabilidad las actitudes que tengamos hacia un bien común y a un bien de país. De lo contrario, estaríamos dinamitando o generando alguna serie de cosas que pueden ser, a la larga, síntomas de provocación con grupos, como lo sabe muy bien el licenciado, que existen y que podrían generarse actitudes peligrosas para los ciudadanos. ¿Tú cómo la ves, diputada? ¿Qué alcanzaste a ver esto? Obviamente, igual que tú y que muchos mexicanos, vimos la televisión, vimos el YouTube, como dices, con imágenes. Yo veía a la policía parapetada atrás de esos escudos transparentes que tienen, y yo veía que esa gente embosada les aventaba, pues con lo que traían a la mano. Algunos no iban embosados, y me llamaba mucho la atención la cara de satisfacción que tenía el que les estaba aventando. Yo no dudo, Javier, que haya habido gente ahí, pues con la intención de mostrar su desacuerdo, sí. Pero también creo que hubo también ahí en ese lugar gente que no fue por estar en desacuerdo. Creo que fue gente que le pagaron por estar ahí, porque no me puedo explicar de otra manera. Digo, la forma en que se actuó. Yo he sido a ultranza defensora allá en mi medio donde yo he crecido, de los puntos de vista diferentes, porque yo sé que son las diferencias las que han hecho que el mundo evolucione en mucho a favor. Pero como te decía al principio, yo en lo que no estoy de acuerdo es que para demostrar mi desacuerdo yo tenga que recurrir a la violencia. La violencia es reprobable en cualquier forma de manifestación, porque genera más violencia todavía. Entonces, a mí los hechos del 1 de diciembre me parecen muy lamentables. Y como también lo dije, a mí me parece que fue un exceso desde días antes
parapetar todo el perímetro que rodea San Lázaro, digo, como si estuviéramos en estado de sitio, ¿verdad? Entonces, eso me parece muy lamentable. Creo que también de alguna manera eso fue un factor que incitó, ¿sí? Que incitó más a ir a provocar. Digo, a mí me parece lamentable, yo estoy de acuerdo en que tenemos libertad para manifestar nuestros desacuerdos, por supuesto que sí, pero en los términos que dicen las garantías individuales, ¿verdad? De respeto al que tengo enfrente. Yo puedo estar en desacuerdo contigo, pero no me da derecho a pegarte, ni a insultarte, ni a maltratarte. Que está atrás, si tienes, digamos, en este asunto de tratar de hacer interpretaciones? Y segundo, este cerco que se hizo en San Lázaro, que a ustedes les afectó directamente, indirectamente a Manuel cuando como senador fue allá, este cerco, ¿quién lo diseñó? Porque al fin y al cabo estaba un gobierno que no se acababa de ir y uno que no acababa de entrar, ¿no? ¿Qué supones que en estas dos cosas puede haber? Digo, te voy a dar mis supuestos, nada más, porque a mí no me consta nada de esto, ¿no? ¿Quién está atrás? Fue la primera pregunta que me haces. Yo supongo que está atrás de esto quien le importa un pepino México, quien le está dando el lugar a sus hígados, a intereses muy oscuros, porque a mí me parece que es un acto de cobardía irse a manifestar en estos términos. Entonces, no tengo un nombre, no tengo nombres, pero definitivamente que es gente la que está atrás de todo esto, que no le importa el país. Y segundo, ¿quién supones que diseñó el cerco? Pues mira, si estaban ahí fuerzas públicas, pues no pudo ser otro más que el gobierno a cargo. Ese es mi supuesto. Sí. ¿Cómo viste tú las cosas, Manuel, bajo esta óptica de lo que pasó fuera? Bueno, aquí empiezan a aclararse, a verse un poco después del el humo, ¿no? Empiezan a aclararse las cosas. Hubo expresiones indignadas, como los vemos a todo el mundo, de protesta, no violenta, no necesariamente violenta, ¿verdad? En números importantes, porque hubo manifestaciones en todo el país en contra de la toma de posesión. Pero lo que se descontextualiza es esta irrupción de estos embosados con garrotes y con bombas y listos para el enfrentamiento, que son realmente diferentes a las manifestaciones, a las expresiones y a las... Esos desfilaron por toda, ya ni estaban allá, sí. Esos se fueron por todo, pasó de la Reforma, rompiendo todo lo que encontraban, y no fueron detenidos, porque esa violencia de estos individuos era para que los hubieran, eran miles de policías rodeando todo, y ejército, Estado Mayor Presidencial, y no los detuvieron. ¿Tienes una hipótesis sobre eso? Los dejaron romper y hacer y deshacer, ¿no? Eso es lo que están ahorita en YouTube y en las redes los jóvenes que participaron diciendo, y que fueron detenidos quienes estaban cerca, o, como decías tú, en el lugar equivocado, lo que sea, que no tenían nada que ver, estaban profesores universitarios, jóvenes de verdad, y los vándalos, que no tenían nada de jóvenes, ¿verdad? Claro, ¿no? Eran unos bárbaros haciendo despojo. Entonces ahí hay una infiltración que tiene un objetivo. ¿Y qué es lo que ocurre en esto? ¿A quién le echan la culpa? ¿A la izquierda? Entonces empiezan a decir, bueno, es que aquellos, el discurso del odio, y tú sabes, ¿no? Entonces puede ser... Es el discurso del ángel de la independencia que hubiera precipitado, se dice. Sí, en el momento de la independencia fue totalmente pacífico, no tuvo nada que ver con lo que pasó. Porque también he escuchado que dicen que fue el PRI. Pero a ver, sí, a ver, pero no es para que termines. Manuel. Sí, no, es que ¿cuál es el resultado de esa violencia salvaje y todo? El resultado es una descalificación de fuerzas a las que se les puede atribuir, a quienes se les acusa de tener el discurso del odio. Ahí fue, y es muy fácil irlo deslizando. Una vez que se apague esto y salga, ahorita los muchachos auténticos del grupo de jóvenes, 132. 132, esos están
analizando y reuniendo pruebas en las redes, porque sí es cierto que lo que se veía en la televisión no tenía nada que ver con lo que se veía en las no redes te da todavía, perspectiva. nada. No da perspectiva. Aquello estaba muy dirigido, muy controlado. Decía yo que pues era la fiesta mediática de Televisa y su candidato, pero lo otro no estaba controlado. Lo otro no estaba controlado. Entonces a mí me da una muy mala impresión, puede ser un movimiento para descalificar lo que quieran descalificar, porque se empieza a manipular la información. A ver, a ver. para concluir, ya vamos a concluir y cada Sí, quien está que bien. nos dé un minuto. Una pregunta, Manuel. A ver, con base a tu experiencia, a lo que tú viste de grupos. Yo recuerdo haber visto grupos como se metían entre los maestros, ¿te acuerdas? Ahí que estaban aquella vez que hicieron el famoso paro de Avenida Reforma y Insurgentes y luego se fueron a la puerta de Gobernación, ¿no? A ver, la pregunta es, ¿tienes alguna hipótesis de estos grupos de dónde vienen? Porque se autodefinen, ¿no?, como anarquistas en algunos casos. Juventud Mexicana, algo así. A mí me parece que es una operación preparada, como lo dicen ya, con un guante negro y sacan las fotos y todo esto con sus mochilas. ¿Cuál es el objetivo de hacer esos desmanes ya fuera y después de horas? Sí, ya estábamos en otra historia, ¿no? Es ahora. Fuera, ya era en la tarde, pero todo eso pasó en los medios a nivel internacional. Entonces queda que aquí, frente al pacto maravilloso que se firman todas las fuerzas, al llamado democrático, ¿verdad?, a la esperanza que se crea, hay allá unos vándalos que están enojados y que están haciendo. A mí me da muy mala espina ese movimiento, como que tiene un objetivo que puede ser el que te estoy diciendo. Claro. De repente da la impresión de que nadie ganó, ¿no, Alejandro? A ver, en ese sentido, la otra pregunta es, ¿por qué la pasividad de la policía capitalina, del DF? ¿Por qué? Si la policía está viendo que son tipos que van precisamente al encuentro, ¿por qué no son detenidos? No son priistas, son perredistas, el gobierno del Distrito Federal. Si yo se creí les que decían los permitió... manifestantes. ¿Perdón? Yo creí que decían los manifestantes. No. Policías. No, los manifestantes también, pero me refiero, los del grupo de choque, Sí, los del la grupo de choque policía. La policía es del gobierno de la Ciudad de México. tenían plena impunidad y les dieron un espacio para poderse mover. ¿Y qué hicieron? Detienen a los jóvenes que van en una manifestación no de choque, ¿no? Y entonces se hace todo un escenario de que, bueno, pues vamos a dejar a los que mandamos a destruir y agarramos a los jóvenes. Entonces victimizamos y entonces decimos que hay un gobierno represor, ¿no? Entonces hay mucha manipulación, ¿no? Hay mucha manipulación. Un breve algo para que todos demos una última vuelta. ¿Quieres decir? Yo te diré simplemente que lo que sucede el 1 de diciembre es una vergüenza. Y espero que no se vuelva a repetir. Va a estar en chino para que no se repita, ¿verdad? Porque están los diablos sueltos. Sí. Pero espero de verdad que cada quien se haga cargo de la parte que le corresponde, de la parte que le toca y que la asuma con toda responsabilidad, porque esto México no se lo merece. Finalmente, Manuel. Mira, yo saco una conclusión de inicio, ¿no? Hay un nuevo gobierno, ya describimos cómo se manifiesta. Para mí es un gobierno que está haciendo un planteamiento conservador, ¿verdad?, neoliberal, que no nos va a sacar adelante, que hizo una serie de planteamientos que pueden ser muy bonitos, que no va a realizar, como el de las televisoras, ¿verdad?, porque ya empezaron a quitarle cosas de lo que había en el pacto original, ya lo sé, estoy informado, ¿verdad?, que tiene un objetivo de propaganda, pero que vamos a ver cómo se va a desarrollar. Lo que sí es importante reconocer es que frente a ese modelo hay otro, hay un modelo alternativo que no es de los que firmaron del personal del pacto, hay un modelo alternativo y que será oposición. Entonces es importante que en este país se dé una oposición, se dé una oposición firme, porque hay que tener una representación de quienes no están de acuerdo con ese modelo y ese gobierno.
Y en la oposición, en muchas cosas, yo espero que esté el PAN. En la oposición. Sí. Y creemos en la democracia. Además les dieron una buena sacudida como para... No, definitivamente. Es una buena sacudida. Definitivamente. Y tenemos que hacer una serie, pero ya, de recapitulaciones Y importantes. yo espero que los grandes acuerdos sean con miras hacia México, más que a Definitivamente. partidos, hacia México. Hacia Senador, México. muchas gracias, Manuel. Al contrario, muchas Es un gracias por gusto, estar contigo Gracias. nuevamente. Esther, diputada, gracias. Muchísimas gracias. Alejandro. Muchas gracias, Javier. diputado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ya lo sabe, este programa se transmite originalmente el miércoles a las 9 de la noche, se repite domingo 10 de la noche y lunes a las 9 de la noche a través del canal del Congreso. Gracias en nombre de todos los que hacen posible la emisión. Buenas noches, pásenla bien, adiós. Van a tener que hablar tú, vas a...